¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos. Les saluda Mariela Casas del equipo de comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. En nombre de nuestra institución, les agradecemos su asistencia e interés en participar en este tan interesante conversatorio donde se va a reflexionar sobre el caso Interoceánica Sur desde las perspectivas de las asociaciones públicas privadas. En este conversatorio, realizado en el marco de la convocatoria del curso de capacitación, asociaciones públicas y privadas, que se encuentra actualmente en convocatoria en la Escuela de Gobierno, por lo cual al final vamos a contar con un espacio para brindarles más detalles sobre este curso para todos los interesados. Y, ojo, adicionalmente todos los que desean capacitarse van a poder conocer y acceder a un beneficio de descuento exclusivo para poder llevar este curso de capacitación. Así que los invitamos a quedarse hasta el final de este interesante conversatorio. Asimismo, antes de iniciar con este evento, indicarles que pueden realizar sus consultas y preguntas, ¿no? Los ponentes a través del chat de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la plataforma. Así que ya sin más preámbulo, vamos a presentar a continuación a Antoni Moreno, quien es parte del equipo creador del SNIP y del InvierteP. Cuenta con 16 años como funcionario en el MEF y como tal, director de seguimiento y evaluación de la inversión pública. Desde el 2017, el profesor Antoni Moreno ha sido asesor y consultor en gestión e inversión pública. Asimismo, ha sido asesor de gobiernos regionales, Naciones Unidas, proyecto especial de los Juegos Panamericanos, CEDAPAL, Perú Compras, entre otras instituciones. Actualmente es árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Asimismo, contamos con Carlos Chavarri, profesor, docente del curso de capacitación, ingeniero, economista por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en regulación y gestión de servicios públicos, con estudios en asociaciones públicos-privadas en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Cuenta con más de 20 años en el ejercicio profesional. Actualmente ocupa el cargo de asesor técnico en asociaciones público-privadas en proinversión, habiendo trabajado anteriormente en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, también vamos a contar con la participación de Carolina Pineda, asesora del curso de capacitación en asociaciones públicas-privadas. Así que sin más, le voy a dar pase al profesor Carlos Chavarri para iniciar con el conversatorio. Adelante, profesor. Muchas gracias, Mariela. Bien, gracias a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado a este evento y sin más, iniciamos nuestra exposición como parte del conversatorio del caso Interoceánica Sur. Queremos mencionar, ante todo, que vamos a focalizar este conversatorio en aquellas lecciones aprendidas y los cambios que ha modificado en el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, el caso de la Interoceánica Sur, que puede ser abordado desde muchas aristas, como las penales, las políticas, ¿no? Los casos de corrupción y los funcionarios inmersos dentro de estos casos de corrupción, pero esas aristas no son materia de este conversatorio. Pueden perfectamente ser materia de otro tipo de análisis, pero en este conversatorio nos vamos a centrar, a focalizar en lo que son el proyecto en sí. Cómo es que surge, cómo es que se realizó el proceso de selección, cómo es que se puede analizar también la ejecución del proyecto y qué bondades, dificultades, bondades si es que las tiene y dificultades han pasado y también cuáles son los impactos que está generando en términos tanto de recursos públicos como también en cambios en la legislación en el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Dicha esta aclaración, pasemos a ver
la exposición en sí. Bien, el principal antecedente para poder tener o para poder ver el tema de la interoceánica, lo tenemos que ver en que este proyecto, y creo que esto sí tiene que quedar muy, muy claro, ¿no? En esta oportunidad, es que este proyecto fue declarado de necesidad pública y de preferente interés nacional bajo la ley 28214, ¿no? De abril del año 2004. Ojo con este tema. Una ley es la que lo declara de necesidad pública y de preferente interés nacional, que es ratificado en acuerdo al Consejo Directivo de Proinversión para la entrega en concesión de este corredor interoceánico Perú-Brasil en diciembre de ese mismo año. Ojo, ha sido priorizado con una ley. No hay ningún otro instrumento, ni ninguna otra articulación, ni ningún otro ejercicio de alineamiento que haya motivado su priorización como proyecto. Esto es un primer punto que hay que tenerlo muy en cuenta. Segundo, dentro de los antecedentes, recordar que este proyecto se gestionó con el Decreto Supremo 05696-PCM, que regula la entrega en concesión de la infraestructura, ¿no? La entrega en concesión al sector privado de la infraestructura pública de los servicios públicos. Este Decreto Supremo es el que motiva, ¿no es cierto?, toda la gestión de la interoceánica. Otro punto especial que hay que mencionar es que este proyecto se gestionó su excepción del SNIP. Mediante el Decreto Supremo 022-2005, de febrero de ese año, con un informe sustentatorio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que señalaba dos temas. El primero, que era de interés público el lograr la integración y el desarrollo de las regiones del sur del país. Y segundo, que contaba con un estudio de prefactibilidad aprobado por el mismo Ministerio de Transportes y un estudio de factibilidad que contaba con la aprobación administrativa de Provías Nacional. Es decir, bajo estas dos razones se buscó la excepción del SNIP y se consiguió mediante este decreto supremo. Es decir, no se analizó la viabilidad de este proyecto porque utiliza recursos públicos. Este es un tipo de APP cofinanciada que genera la utilización de recursos públicos por parte del Estado. Por lo tanto, se tiene que analizar cuál es el mejor uso, el uso más eficiente de esos recursos públicos. Esto no pasó en este proyecto. En esta oportunidad de todo el corredor vial interoceánico Perú-Brasil, vamos a centrarnos de los 5 tramos en 3 que particularmente concitan la atención mediática sobre esta carretera, ¿no? Sobre todo este corredor, que son los tramos 2, 3 y 4, que agrupan más o menos unos 1000 kilómetros de carretera que han sido asfaltados a la actualidad. Los otros 2 tramos, básicamente, son tramos en los cuales se ha mejorado, ¿no es cierto?, las carreteras, más que generado nuevas carreteras. Aquí vemos un poco la geografía de estos tramos, ¿no? El tramo 2 interconecta las ciudades o los sitios de Urcos e Inambari. El tramo 3 es Inambari a Iñapari, ¿no? En la frontera con Brasil. Y el tramo 4 está básicamente en lo que es Inambari y Asanca, ¿no? Inambari y Asanca. Urcos, Inambari, el tramo 2, Inambari, Iñapari, el tramo 3 hasta Brasil, y el tramo 4 desde Inambari hasta Asanca. Los otros 2 tramos están en naranja y en rojo, que son el naranja, el tramo 1, ¿no es cierto?, desde San Juan de Marcón hasta Urcos, y el tramo 5, que va desde Azángaro hasta Hilo y desde Azángaro hasta el puerto Matara. Pero en esta oportunidad nos concentraremos en estos puntos 2, 3 y 4, que son los que son materia de este conversatorio. Luego ya analizando ya más en los números, mucho se ha hablado de que este proyecto genera una, digamos, gran diferencia respecto a los montos que se hicieron en la factibilidad. Porque hubo una factibilidad, efectivamente, como lo mencionamos al principio, un estudio de factibilidad aprobado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero que no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ese estudio de factibilidad arrojó cerca de 900 millones de dólares para todo lo que es la inversión en los 3 tramos, 2, 3 y 4. Al último informe de desempeño que tiene Ocitran, que es del año 2021, la inversión comprometida llega a 2.200 millones de dólares. Es significativo, ciertamente, el cambio que ha habido, ¿no? Y vamos a ver a continuación a qué se debe esto. Pero antes, vamos a ver también el tema de la precalificación. Y por ahí mencionamos también el tema de que cómo es que empresas que tienen serios cuestionamientos, como por ejemplo Odebrecht, Gañi Montero, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, Camargo Correa, han podido participar de este proceso de precalificación. Acordémonos que este proceso de precalificación data de abril 2005, donde solamente teníamos antecedentes muy vagos de del caso Lavallato y de toda la corrupción que en Brasil estalló el año 2013 y en Perú estalló en diciembre del año 2017. Entonces habría que tener esto también en cuenta para poder establecer que esta precalificación cumplió con los patrones que señalaban las bases del concurso. Para ese momento, abril del año 2005. Pero sí, importante el tema de no dar, ¿no es cierto?, en concesión infraestructura y servicios públicos a empresas que puedan estar cometiendo actos de corrupción. Y quiero dejar este punto también ahí para luego verlo al final. Otro tema que también concitó el interés público es aquello que mencionaban de que había un informe previo de la Contraloría General de la República y que un día después se aprobaron todos los contratos. El informe previo de la Contraloría General de la República es del 23 de junio del año 2005. El informe con el que se hace la evaluación de esas observaciones, de esa opinión previa de la Contraloría General de la República es del 1 de agosto del año 2005. Los contratos, los 3 contratos, tramo 2, 3 y 4, fueron suscritos el 5 de agosto y el 22 de agosto fue puesto de conocimiento este análisis hecho el 1 de agosto del año 2000. ¿Qué es lo que nos dice también estas observaciones? Bueno, básicamente estuvieron centradas en la forma en cómo se iba a hacer el cofinanciamiento, el pago por las obras y el pago por la operación y mantenimiento. Iba a ser el Estado. También el costo por kilómetros del proyecto, que era mayor en más de 100% a los costos de Provías. También el balance de riesgos que debe tener una APP. Se señalaba que aquí el Estado asume mucha mayor carga de riesgo. Básicamente, esos eran los temas que había planteado la Contraloría General de la República. Al final se adjudicó el tramo 2, 3 y 4 al Consorcio Interoceánica Urco-Sinambari, el tramo 3 al concesionario Interoceánica Iñapari, ambos donde estaba presente Gañi Montero y el consorcio de Norberto Odebrecht, y el tramo 4 del consorcio Intersur, donde estaba Camargo y Correa y Queiroz Galbao. En lo que es el tramo 2, 3 y 4, y a eso quería mencionar sobre el tema de los montos de inversión, gran parte de esto se debe a las adendas. 8 adendas tiene el tramo 2, 7 adendas el tramo 3 y 7 adendas el tramo 4, desde que fue ejecutado el inicio de la ejecución del año 2008 hasta este momento, el último informe de Ocitran del año 2020. De esas 8 adendas, por ejemplo, en el tramo 2, el 50% se hizo dentro de los primeros 3 años. 4 de las 7 adendas, más del 50% en el tramo 3, se hizo dentro de los primeros 3 años. Y 3 de las 7 adendas, más del 40%, se hizo en el tramo 4 dentro de los primeros 3 años. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque al final veremos también dentro de las lecciones aprendidas que este tema también se ha tratado. Otro punto que se señala es que estos corredores, este corredor interoceánico, tiene muy poca
paso de vehículos ligeros y pesados. La factibilidad del año 2018, ese estudio, famoso estudio del MTC, arrojaba una intensidad media diaria, es decir, el número de vehículos que diariamente pasan entre ligeros y pesados, entre 600 y 900 para los tramos 2, 3 y 4. El desempeño al año 2021 nos arroja que la intensidad media diaria superó largamente la factibilidad del año 2018. El tramo 2 con 800, casi 900 vehículos diarios, el tramo 3 con casi 3.000 vehículos diarios y el tramo 4 con casi 3.300 vehículos diarios. Sin embargo, y esa puede ser una pregunta interesante, si comparamos con otras concesiones, 1, concesiones, 2, cofinanciadas y 3, dentro de la sierra, si pasamos ese mínimo filtro, ¿no?, básico, referencial, comparamos con la longitudinalidad de la sierra tramo 2, por ejemplo, tiene casi 6.500 vehículos diarios. La IRSA Centro tramo 2, la famosa carretera central, 16.000 vehículos diarios. Evidentemente queda lejos los tramos 2, 3 y 4 de estas dos carreteras, en zonas de sierra, cofinanciadas y que son concesiones. Sin embargo, los valores que normalmente se dan a entender de esta carretera no se acercan ni cercanamente, ¿no?, a los valores que, digamos, en los medios de comunicación se conocen. Los datos reales son estos, ¿no? A nivel de avance de obra, ¿no?, del pago por el avance de obra, es decir, por la construcción de la infraestructura, contractualmente se debía pagar 1.800 millones de dólares. Al año 2021, ¿cuánto se va pagando? Un poco más de 2.000 millones de dólares, al tipo de cambio promedio de cada año, ¿no? Tipo de cambio bancario venta. Porque estos pagos son en soles. Entonces, poco más de 2.000 millones de dólares al año 2020. ¿Cuánto se proyecta que puede hacer este pago por avance de obra? Solamente la construcción, ¿eh?, no operación y mantenimiento. Solamente la construcción, alrededor de 2.600 millones de dólares. Es decir, un 44% más de lo que se señaló en la factibilidad. Ojo, factibilidad que no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública, hoy Sistema Invierte.p. Y ese también es un punto interesante que vamos al final a poder comentar. Actualmente, ¿cuál es la situación de estos tramos, de estas concesiones? El tramo 2 no ha iniciado la etapa de explotación, por lo que aún no se cobran tarifas de peaje. El pago por el mantenimiento y operación es íntegramente cubierto por el cofinanciamiento del Estado. La explotación, ¿no?, debe iniciarse, de acuerdo al contrato, 30 días después de que se implementen las unidades de pesaje de Inambari, que ya está ejecutada, y de Urcos, que tiene retrasos que no son atribuibles al concesionario. Cuando esta unidad de pesaje pueda estar concluida en Urcos, ya se podrá inicio a la etapa de explotación de este tramo 2. El tramo 3 sí se inició la explotación en el año 2012. Ahí se culminaron las obras. Y se tiene ingresos por peajes desde ese año. Al año 2021, ¿no?, el ingreso ha alcanzado los casi 13 millones de soles, siendo el 55% proveniente de vehículos pesados. El tramo 4 también ya inició su explotación en el año 2011, cuando se culminaron las obras, y se tiene ingresos por peaje desde el año 2012. El año 2021 alcanzó los ingresos de 12 millones de soles, ¿no?, una cifra casi similar a la del tramo 3, con un 64% proveniente de vehículos pesados. Bien, básicamente este era el panorama, digamos, desde el punto de vista objetivo, ¿no?, cómo ha sido la generación de este proyecto, cómo se gestionó, cuál fue el impacto, o mejor dicho, cuál ha sido el punto focal para que no se haya podido tener un real análisis, una real evaluación de este proyecto que ha originado posteriormente incrementos significativos en el monto de inversión, pero también que ha tenido un indicador de intensidad media diaria, es decir, de vehículos diarios, superior a lo que señalaba la factibilidad, pero notoriamente inferior a otras concesiones, ¿no?
Esto, digamos, como para dar alguna idea de hechos estilizados y comparar aquello que está puesto como un mito de aquello que es la realidad de este proyecto. Ahora sí, dejo con ustedes al profesor Anthony Moreno. Adelante, Anthony. Gracias, Carlos, muy amable. Gracias por tu análisis bastante sucinto de esta APP, ¿no? Recordemos que es una de las, bueno, ya ha pasado más de 10 años, ¿no? Estamos hablando de 2004 o 2005, y si nos remontamos a las ideas originales, estamos hablando del 2003 por lo menos, ¿no? 2002 tal vez. Entonces ya han pasado ya casi 20 años. Sin embargo, hemos querido mencionarla y analizarla porque es representativa y además hay muchas lecciones aprendidas. Yo quisiera, Carlitos, hacerte un par de preguntas, pero antes, tal vez hacer una pequeña reflexión en torno a un tema fundamental, ¿no? Ya al comienzo hemos hecho una aclaración, un disclaimer, que no vamos a hablar del tema de corrupción, que se puede hablar perfectamente en otro espacio, pero sí podemos hablar de un tema que todavía es latente en la inversión pública, que es la sostenibilidad. Ahí tenemos un gran reto todavía. Bueno, tenemos muchos retos, ¿no? La misma ejecución es un reto, ¿no? Las inversiones se planifican, se programan, se formulan, se evalúan, se diseñan, se ejecutan, pero también se tienen que operar y mantener. Y eso en el sistema actual es todavía un reto, sobre todo porque el InviérteP no ve mucho esa parte, da algunas recomendaciones generales, algunas pautas respecto a la evaluación ex post, pero la misma operación y mantenimiento, por lo menos en lo financiero, eso ya sale del sistema porque eso es gasto corriente, ¿no? Y presupuestalmente no lo vemos. Lo cual es muy triste porque tú puedes esforzarte mucho en planificar, programar, formular, evaluar, diseñar, ejecutar y finalmente generar activos, carreteras, postas médicas, colegios, etc., etc. Pero luego tenemos el problema de cómo se paga la luz, el agua, internet, cómo se opera, cómo se pagan los sueldos, ¿no? Cosa bien complicada. Triste, digo, porque finalmente no se brinda el servicio público, ¿no? Podemos tener idealmente la infraestructura, pero el servicio público se da en la medida que se opere, se mantenga, se utilicen los activos. En ese sentido, las APPs es un sistema de entrega que nos permite, ¿no? Tiene un marco legal y conceptual que nos permite también hacer un convenio, un contrato, para ver esta parte de la ecuación que normalmente no vemos, ¿no? Entonces, esa es una parte positiva de las APPs y que se torna muy indispensable de evaluarlas, sobre todo en el problema que tenemos actual de falta de claridad en operación y mantenimiento. Bueno, dicho eso, y sobre la base de lo que tú mencionaste, podemos también preguntarnos, ¿no? A nivel, digamos, a nivel de servicio global, ya, de lo que tú has hablado, con los detalles que has hablado, ¿cómo dirías, Carlos, que fue el desempeño final de esta concesión, ¿no? Como primera pregunta que te haría, ¿no? Estimado Carlos. Gracias, Anthony. Sí, efectivamente, la concesión, si lo vemos como niveles de servicio global, ha cumplido significativamente respecto a los estándares que el contrato le exigía. A nivel de servicio global se le exigía un 90% de cumplimiento, ¿no? Entre todos los servicios que brinda, tanto el tramo 2, 3 como 4. Lo que ha originado que en el lapso de estos, digamos, 8 años, ¿no? Desde el año 2013 en adelante, cuando se ha dado la medición, cuando tenemos, digamos, las últimas mediciones de este nivel de servicio global por parte de OSITRAN, los indicadores más o menos son del 98-97% de cumplimiento, hasta el 96, entre 96 y 98% de cumplimiento en cuanto a lo que es el nivel de servicio global, por encima del 90%, ¿no? Tanto, y en el caso del tramo 2, también igualmente, entre 97 y 98% es lo que ha cumplido el tramo 2 y el tramo 3 y el tramo 4. Entonces, esto nos da a entender de que ha habido un buen servicio
Es decir, tenemos una buena carretera en los tramos 2, 3 y 4, que es materia, que es análisis de este conversatorio, pero que puede haber otras circunstancias, otros temas que puedan generar alguna problemática, en especial en la zona, que sugerimos que esto sea motivo de un análisis de impactos, ¿no es cierto?, del proyecto, y que aísle efectivamente los demás impactos que puedan haber y se centre únicamente en los servicios de la carretera, qué impactos positivos y negativos se ha tenido. Pero en cuanto a lo que es el servicio que brinda la carretera, es un muy buen servicio el que se está brindando. Sí, aquí está. Entonces, eso decía que eso es que dices tú es importante porque aquí evidentemente se mezclan se mezclan cosas negativas, cosas positivas, cosas rescatables, y esto da para mucho, ¿no? En este espacio lo que quisiéramos, tan pocos minutos que tenemos para esta charla interesante, y seguro te van a hacer preguntas al respecto, así que yo quisiera focalizarme básicamente en la parte positiva. Porque siempre se pueden sacar lecciones aprendidas. Entonces, para concluir, Carlitos, nos gustaría a ver que desarrolles con tu experiencia qué lecciones, ¿no?, aprendidas podemos sacar de esta experiencia. Ese es uno. Y dos, algo que es muy importante para el operador, ¿no?, de los sistemas, el marco legal. Cómo todas estas lecciones aprendidas se han materializado esperemos, mejoras en el marco legal vigente. O sea, el marco legal vigente, pues, dista mucho del año 2005, ¿no? Tenemos una ley que es del año 2018 que se va actualizando, una política nacional de APPs y activos que va de 2016, ¿no?, con el Decreto Supremo 077. En fin, son de data reciente en comparación con esta experiencia, pero sin duda supongo que han habido modificaciones que han ameritado en la parte normativa. Entonces, esas dos cosas, lecciones aprendidas y las modificaciones normativas a propósito de este caso. Carlos. Muchas gracias, Anthony. Bien, sobre lecciones aprendidas, quisiera focalizar en 5 especialmente. En 5 que tienen que ver con la exposición realizada. La primera, y como recordarán al principio, este proyecto tiene su antecedente en una ley que lo declara de interés nacional. No hubo ningún ejercicio de alineamiento de objetivos estratégicos para definir que este proyecto respondía a un objetivo estratégico. Esta es la primera lección aprendida, que las APPs tienen que estar alineadas a los objetivos estratégicos nacionales, regionales o locales según corresponde. No puede ser solamente que una ley, por un tema político, por ejemplo, genera una declaración de interés de ese proyecto de interés nacional, pero eso no se vea reflejado en el ejercicio de planeamiento que tienen los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local. Este es un primer tema. Un segundo tema, y que también lo mencionamos, la exclusión del Sistema Nacional de Inversión Pública, hoy Invierte.pe. Las APPs cofinanciadas deben pasar la evaluación del sistema Invierte.pe a fin de asegurar el uso eficiente de los recursos públicos. Punto número 3, y viene al tema ya de la evaluación en sí de la APP. ¿Por qué esta APP es mejor que una obra pública? Entonces también efectuar un análisis que compruebe que esa APP es mejor que la obra pública, generando mayor valor por dinero. Eso también es básico, fundamental, y se saca de este proyecto Interoceánica Sur. Luego, ¿qué pasa si las empresas que han ganado son empresas que han sido sujetas de actos de corrupción? Recuérdense que este proyecto se hizo con el Decreto Supremo 05696 PCM, que es el que entrega en concesión la infraestructura pública al sector privado. Y en ese momento no había ninguna cláusula anticorrupción. Entonces, la introducción de cláusulas anticorrupción en los contratos de concesiones es fundamental, es indispensable. Y un quinto punto, y también lo mencionábamos, entre el 40, el 50 o más de las adendas se desarrollaron dentro de los primeros 3 años. Hacer adendas y de esa cantidad, de esa magnitud, desnaturaliza
el ejercicio técnico que pueda haberse desarrollado en ese proyecto. Ejercicio que en buena cuenta este proyecto no tuvo. Pues bien, las modificaciones contractuales no pueden ser antes de los 3 primeros años de ejecución contractual. Esas 5 lecciones deben quedar aprendidas y quedaron aprendidas de este caso del proyecto interoceánico. La segunda parte de tu pregunta, Antonio. ¿Cómo esto se materializó en modificaciones en el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada? Para el caso del alineamiento de las APPs con lo que es los alineamientos estratégicos o con los objetivos estratégicos nacionales, sectoriales, regionales o locales, esto se incorporó en el reglamento del decreto legislativo 1012, allá en el año 2014. Ojo que este decreto legislativo 1012, el primero que realmente se hace sobre las asociaciones público-privadas en el Perú y en general sobre el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, es una norma ágil, es una norma que ha permitido generar un número importante de proyectos en APPs y que recoge, por ejemplo, es la primera normatividad que recoge el tema del alineamiento con los objetivos estratégicos, que después ha sido fortalecida por el decreto legislativo 1224 y el actual, el 1360. También mediante el reglamento del decreto legislativo 1012 se establece que las APPs cofinanciadas deben pasar la evaluación por parte del sistema de inversión pública, en este caso el sistema Invierte, ¿no? El sistema Invierte. Este reglamento del decreto legislativo 1012 también fue el primero que estableció la metodología del comparador público-privado como metodología para poder establecer una comparación entre la APP y la obra pública. Claro, ciertamente todos podemos recordar que esta metodología del comparador público-privado se demoró bastante en salir a la directiva y luego cuando salió ya habían varios cuestionamientos respecto a la información, la data que se requería para poder hacer efectivo este comparador público-privado y en la práctica no tuvo aplicación. Sin embargo, el reglamento del decreto legislativo 1224 del año 2015, un año después, estableció el informe de evaluación y dentro del informe de evaluación los criterios de elegibilidad para poder valorar en términos cualitativos si una APP es mejor que la obra pública o no, bajo 7 criterios que han establecido, ¿no? Luego, el tema de la cláusula anticorrupción se incorporó en la modificatoria al reglamento del decreto legislativo 1224 del año 2017. Sí, recién en el año 2017 se incorporó este tema de la cláusula anticorrupción. Y finalmente, las modificaciones contractuales que no pueden ser antes de los 3 primeros años de la ejecución contractual, esto también se incorporó en el reglamento del decreto legislativo 1012. Es decir, de las 5 lecciones aprendidas, 4 se incorporaron desde el reglamento del decreto legislativo 1012 del año 2014. La cláusula anticorrupción el año 2017 con el decreto legislativo 1224. Esto para dar una idea de que estas lecciones aprendidas han llevado a modificaciones en el marco normativo, en los procedimientos, para que puedan hoy en día tener la población en el Perú una mejor infraestructura, mejores servicios públicos a través de la alianza público-privada, que son las asociaciones público-privadas. Excelente, Carlos, muchas gracias. Sí, completamente. Respuestas redondas a las preguntas puntuales que tenía. Ciertamente los que nos están escuchando, que ya están pasando la centena, también tienen preguntas, me parece. Tal vez puedas escoger algunas y dialogar con nuestro público. Sí, por supuesto, Antonio. Justo, estamos viendo aquí. Dice acá, Javier nos dice, el número de adendas en los tramos 2, 3 y 4 demostraría que no era una necesidad, metrado, impacto ambiental. En realidad, el número de adendas que ha tenido los tramos 2, 3 y 4, más que demostrar que no era una necesidad, lo que implica es que ha tenido una falta de un análisis, de una evaluación
consistente de una evaluación como hoy en día se efectúa a través del informe de evaluación, a través, en el caso de una APP cofinanciada, que tiene que pasar por la declaratoria de viabilidad y todo el trabajo que se ha venido desarrollando en términos de inversión pública durante estos 23 años desde la creación del SNIP y ahora el sistema Invierte.pe. Y también con el análisis de los criterios de elegibilidad para demostrar que efectivamente la APP es mejor que una obra pública. Entonces, estas adendas ahora ya no se pueden dar adendas en los 3 primeros años de ejecución contractual. Esas 4 adendas de las 8 que tiene el tramo 2, hoy en día ya no se pueden hacer. Las adendas, las 4 de las 7 adendas que tiene el tramo 3 en sus 3 primeros años, tampoco se podría realizar hoy en día. Ese es un cambio significativo. Dice acá, que hay que esta carretera, debido a la falta de presencia del Estado, entre otros, ha fomentado actividades al margen de la ley, como la minería ilegal, sobre todo en Puerto Maldonado, tala ilegal, etcétera, etcétera. Bueno, hay que diferenciar la existencia de actividades ilícitas, ilegales, que pueden tomar distintas vías para poder sacar los productos ilícitos, ilegales, con que esta carretera ha sido construida para sacar esos productos ilícitos, ilegales. Son dos cosas muy distintas. Por eso mencionábamos que para ver realmente el impacto aislado de esta carretera, más allá, por ejemplo, del impacto minero en la zona del Cusco, o el impacto del turismo en el departamento del Cusco, solamente respecto a esta carretera habría que analizar, ¿no? Aislar ese impacto y ver cuáles han sido los impactos positivos y negativos. Eso también es importante. O la minería ilegal, en el caso del departamento de Madre de Dios. La tala ilegal, ¿no es cierto? Sobre todo en Puerto Maldonado. Correcto. Todos estos temas ilícitos, ilegales, no significa que estos tramos han sido construidos para poder realizar esas actividades ilícitas. Han sido construidos para poder dar una mayor salida a los productos, tanto hacia la zona de Brasil como hacia la zona del Pacífico, ¿no? Entonces, este es más bien el origen de estas carreteras. Dice acá, una consulta. Las concesiones que fueron otorgadas bajo el Decreto Supremo número 05996 PCM, ¿le son aplicables el Decreto Legislativo 1362 y su reglamento en cuanto se requiera hacer una modificación al contrato? A ver, si bien las APPs han sido desarrolladas bajo el Decreto Supremo número 05996 PCM, este Decreto Supremo ha sido derogado por el Decreto Legislativo 1362 y su reglamento, a excepción de 2 artículos, el 19 y el 22, que son justamente los que promueven las concesiones de la infraestructura pública al sector privado. Y sí, efectivamente, las adendas ya de estos contratos, habiéndose derogado el Decreto Supremo 05996 PCM, tienen que ser analizadas bajo el nuevo marco legal. A ver. ¿Se podrá hacer los mercados municipales como una APP? Nos dice David. Muy buena pregunta de David. Los mercados municipales configuran más bien como un proyecto en activos, más que una APP. Dado que este proyecto se va a realizar sobre un activo, en este caso el mercado es del municipio, ese es su activo del municipio, y lo que le interesa al municipio es darlo al sector privado, para que lo opere y mantenga, para que lo administre. Pues bien, ese activo es con el que se puede promover la inversión privada y generar un nuevo administrador de ese mercado que genere un ordenamiento en todo lo que es la venta de productos, la comercialización de productos en esa ciudad. Es un proyecto de un impacto social importante, que no es una APP porque no se van a compartir riesgos. El Estado no va a poner ni un sol para cofinanciar ese proyecto. En un proyecto en activos, el inversionista privado se encarga de todos los riesgos y de todos los costos. Todos los riesgos de diseño, de construcción, de financiamiento,
todos los riesgos se encarga el inversionista y también todos los costos. Si tiene que haber alguna paralización por algún evento que ocurra, el inversionista tiene que incurrir con los costos administrativos de ese proyecto. Se podría sacar como un proyecto en activos tranquilamente. ¿Por qué las adendas no deben realizarse antes de los 5 años? Nos dice Carolina. Bien, las adendas no deben realizarse antes de los 3 años. ¿Por qué? Porque desnaturalizan el análisis que se ha hecho en el proyecto. No podemos hacer un proyecto, evaluarlo y pasar tantas fases. Las APPs, por ejemplo, tienen 5 fases. Desde la fase de planeamiento y programación, la fase de formulación, estructuración, transacción y la fase de ejecución contractual. Las 4 primeras son las que generan toda la gestión para que pueda luego firmarse un contrato y ejecutarse contractualmente. Estas 4 fases generan costos de transacción, tanto para la entidad pública como también para los organismos promotores de la inversión privada, que son los que hacen la gestión de estos proyectos. Por lo tanto, y dado esos costos de transacción y dada esa evaluación que se requiere, es que dentro de los 3 primeros años no se puede realizar adenda. Se desnaturaliza la evaluación, se desnaturaliza todo el proceso. Esa es fundamentalmente la explicación de por qué no realizar adendas antes de los 3 primeros años. Gustavo nos dice, en la mina San Rafael, el litio y uranio de Puno no hubiesen sido posibles sin la interoceánica. ¿No miran eso los políticos? Saludos. Bueno, mediante la interoceánica, el tramo, fundamentalmente el tramo 4 y el tramo 5, ¿no es cierto? Son los tramos que más tienen que ver con esta problemática planteada por Gustavo. Y efectivamente es una vía que une y puede hacer el ingreso y salida de productos dentro de las zonas del departamento de Puno, teniendo como punto focal, punto modular a Azángaro. Y desde ahí hasta el puerto de Hilo y desde ahí hasta el puerto Matarani. Entonces, hay impactos que deben ser medidos y aislados mediante un estudio que seriamente analice estos aspectos. Me parece muy importante lo que nos señala Gustavo. Carolina también nos pregunta, entonces las deficiencias técnicas de criterios de ingeniería vinieron desde la aprobación del estudio de factibilidad desde el MTC. Ante eso, la responsabilidad recae en la instancia del MTC que aprobó ese estudio. Y no solo de criterios de ingeniería, sino en general de toda la evaluación. Empezando por si esa evaluación generaba eficiencias en el uso de los recursos públicos. Un primer punto. Segundo punto, el diseño, que muy bien nos dice Carolina, y que después en el expediente técnico a la hora de hacer el estudio de ingeniería de detalle a profundidad, demostró que efectivamente lo que se había hecho en la factibilidad no era lo correcto y que al ejecutarlo nos está originando esta diferencia significativa hoy en día, ¿no? De más o menos 200 millones de dólares. Pero al término de toda la concesión, probablemente que esto sea unos 800 millones de dólares y estemos cerca del 50% más en términos de montos, ¿no es cierto?, de pago de avances de obra. Esto es importante señalarlo, ¿no? Realizar un proyecto de inversión pública demora muchísimo por los requisitos que hay que cumplir y la falta de capacidades de gobiernos subnacionales. ¿Cómo se puede solucionar esa situación? Nos dice Jenny. Bueno, en realidad este no es un proyecto de inversión pública, sino es una asociación público-privada. Pero también es importante decir que pasa 4 fases antes de la ejecución contractual. Y sí, la falta de capacidades en los gobiernos subnacionales es un tema que se tiene urgente que revertir y se ha venido revertiendo poco a poco. El curso de asociaciones público-privadas de la Escuela de Gobierno analiza este tema.
a partir de la evidencia que se han realizado en los últimos 5 años y las propuestas de acciones que se deben realizar para cada una de las fases. Ese es un tema importante, pero a modo, digamos, a primera vista, lo primero sería el fortalecimiento de capacidades en los funcionarios de los gobiernos subnacionales. Sí, fortalecimiento de capacidades durante cada año y durante varios cursos, programas de especialización. Sí, ciertamente hay una alta rotación en los gobiernos subnacionales, pero es bueno formar de una vez a especialistas que después puedan estar en el sector privado y que de repente puedan generar una iniciativa privada, ya no una iniciativa estatal como son la mayoría de APPs de competencia nacional que se han hecho, pero sí una iniciativa privada, con ese personal, ese funcionario capacitado. Al final lo que importa, más allá de si es iniciativa estatal o privada, es que la población en nuestro Perú tenga mejores servicios, se garantice mejores servicios con la ejecución de las asociaciones público-privadas. Eso es lo más importante, elevar el nivel de vida de la población en nuestro país, que es el fin último, a través de la mejora de los niveles de servicio, a través de la ejecución de asociaciones público-privadas. Profesor, ¿le parece si respondemos una pregunta más y ya pasamos a la siguiente fase del evento? Sí, por supuesto que sí. Perfecto. Hay una pregunta, profesor, si me permite ayudarla, de Jorge Malpartida, ¿no? Que nos menciona, que nos consulta, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de solución de controversias que se utilizó o considera que sea el mecanismo que se debería utilizar actualmente? Bueno, para solucionar controversias, un primer mecanismo, ¿no? Es el trato directo, ¿no? El trato directo es decir, que ambas partes se sienten y establezcan nuevas condiciones motivadas, obviamente, motivadas sustentadamente, y que se pongan de acuerdo para que pueda existir una adenda que modifique la situación actual. Porque efectivamente los contratos no están escritos en piedra y los contratos luego de 10, 15, 20 años, como en este caso de la interoceánica, después de 10 años de ejecución, puede tener alguna dificultad, puede plantear algún reto que implique el trato directo entre ambas partes, concedente y concesionario. Ese es el primer punto. Un segundo punto puede ser un amigable componedor, definido por ambas partes, propuesto por ambas partes, que tiene las mismas prerrogativas de un arbitraje, ¿no? Entonces, esta también puede ser una solución intermedia. Y finalmente ya el arbitraje, ¿no? Propiamente dicho, en el cual se somete las diferencias, los diferendos entre ambas partes a fin de llegar a una solución única y respetada por ambos, tanto concedente como concesionario. Pero creo que la solución inicial y la intermedia, la del trato directo y el amigable componedor, deberían ser motivo de una mayor predisposición de las partes. Lo que pasa también es que se suele ir al arbitraje porque muchos de estos temas terminan con una solicitud de caducidad por incumplimiento, ya sea del concedente o del concesionario. Y entonces, el trato directo no es posible, ya que hay una situación infranqueable, una situación de contrariedad entre ambas partes. El amigable componedor, como solución intermedia, no planteará una solución
que satisfaga a ambas partes y por lo tanto va a una situación mayor que es el arbitraje. Para esto, lo importante es generar estudios en la etapa de la fase de formulación que contengan un adecuado balance de los riesgos, porque varios de los riesgos que se ponen en los contratos no son balanceados adecuadamente. La asignación de riesgos no es lo mejor posible. Caso, por ejemplo, de la línea 2 del metro, donde la gran mayoría de los temas de liberación de predios y de expropiaciones está con el concedente, pero el concedente, es decir, el Estado, no cumple a cabalidad con este riesgo, con los compromisos como Estado para este riesgo. Y así hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la Petar Titicaca. ¿Qué es lo que ha pasado en la Petar Titicaca? ¿Qué es lo que ha pasado en el teleférico de Cuelap? Todos estos temas van a ser analizados en el curso de asociaciones público-privadas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias. Muchas gracias, profesor Carlos, por la excelente exposición y explicación. Realmente un tema interesante para todos quienes desean aprender sobre estas competencias necesarias, ¿no? Para una buena gestión de proyectos. Tenemos varias preguntas aún del público, pero ya nos ganó la hora, así que ya para ir cerrando, nada más, profesor, como un resumen, usted nos puede dar ya un breve resumen, ¿no? De cómo relacionamos lo visto con lo que se va a ver dentro del curso de capacitación que se encuentra en convocatoria, que usted va a dictar, que usted va a ser docente. Gracias, Mariela. Pues bien, efectivamente, en el curso de asociaciones público-privadas, lo que vamos a preponderar es la gestión de proyectos mediante esta modalidad de participación de la inversión privada, de asociaciones público-privadas. En cada una de las fases, en la fase de planeamiento y programación, en la fase de formulación, en la fase de estructuración y en la fase de transacción, para finalmente ver los problemas que en la fase de ejecución contractual se generan y cómo solucionarlos. Pero empezaremos desde ver el alineamiento estratégico, aquello que, por ejemplo, la carretera interoceánica sur, el corredor interoceánico no llevó a cabo. Veremos también cómo se hace la evaluación, la elaboración y la evaluación de los estudios técnicos, tanto para APPs autofinanciadas como cofinanciadas. Veremos también el informe de evaluación y el análisis de los criterios de elegibilidad, proyectos, casos concretos de asociaciones público-privadas. Posteriormente veremos la estructuración, cómo se estructura en definitiva, cómo se elabora y se analiza el modelo económico financiero, cómo es que se puede establecer en esos modelos económicos financieros los pagos por avance de obra, los pagos por operación y mantenimiento. Cómo ese pago de avance de obra que ha generado la interoceánica, que puede llegar a ser hasta el 50% más en lo que es pago de avance de obra, puede ser analizado consistentemente en la fase de estructuración. ¿Cómo es que se genera una primera versión de un contrato de asociaciones público-privadas? En la fase de transacción, que es cuando se hace el proceso de selección, también veremos cómo se genera un proceso de selección competitivo y transparente. ¿Cómo es que se convocan a los mejores inversionistas privados para que se pueda tener una APP que en la fase de ejecución contractual pueda generar los mejores niveles de servicio? Y finalmente, en la fase de ejecución contractual, veremos los principales casos que han motivado adendas y que han motivado, digamos, los principales informaciones o noticias de problemas, la línea 2 del metro, la Petar Titicaca, el teleférico de Cuelap, para citar 3 casos que puedan ser vistos en cada uno de sus fases, ¿no? Planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual. Tendremos una visión en base a los casos, al análisis de casos de cada una de las fases, a fin de que se tenga con claridad y de manera concreta una definición y un procedimiento a seguir en cada una de estas fases. Eso es lo que tendremos en el curso de asociaciones público-privadas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias, profesor. Todo muy claro, bastante completo, ¿no? Interesante el contenido, así que justamente como lo mencioné al inicio de la presentación, de la exposición,
Este conversatorio está realizado en el marco de la convocatoria del curso de asociaciones públicos-privadas que dictamos desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Así que a continuación, para todos los que desean capacitarse en todos estos temas y liderar de manera efectiva sus proyectos, vamos a dar pase a Carolina Pineda, asesora del curso, quien les va a presentar mayor información, detalles del curso y adicionalmente les va a comentar sobre beneficios exclusivos para todos los asistentes del día de hoy. Así que adelante, Carolina. Muchas gracias, Mariela. Buenas noches a nuestros especialistas presentes, profesor Carlos Chávarri, profesor Antonio Moreno. Nuestro cordial saludo también a nuestros participantes. Reiteramos el agradecimiento por su asistencia a nuestro conversatorio que estamos realizando en el marco de la convocatoria al curso de capacitación en asociaciones público-privadas que está pronto a iniciarse. Nos gustaría comentarles que el curso de capacitación forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua, se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 24 horas académicas y un descuento por pronto pago. Nuestros diferenciadores se basan en tener una plana docente especializada con rol protagónico en el sector público, una formación integral bajo un enfoque donde se integran contenidos teóricos con aplicación práctica, y al ser un curso en modalidad a distancia, cuenta con sesiones sincrónicas en vivo con nuestro docente y actividades académicas asincrónicas complementarias, como también la oportunidad de desarrollar un amplio networking. Todo bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 por el QS World University Ranking 2023. La propuesta del curso de capacitación en asociación público-privadas busca desarrollar las competencias necesarias para la gestión de proyectos mediante las modalidades de asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Cuenta con un total de 24 horas académicas, 20 horas sincrónicas y 4 horas asincrónicas. Respecto al contenido temático, tendremos los siguientes módulos: marco general de las asociaciones público-privadas, fase de planeamiento y programación, fases de formulación y estructuración, fases de transacción y ejecución contractual y proyectos en activos. Asimismo, estamos compartiendo en el chat el link del brochure para un mayor detalle. Nuestro docente a cargo del curso es Carlos Chávarri Calderón, ingeniero economista con más de 20 años de ejercicio profesional. Ha laborado anteriormente en el Ministerio de Economía y Finanzas y actualmente ocupa el cargo de asesor técnico en asociaciones público-privadas en Proinversión. Nuestro curso de capacitación en asociaciones público-privadas iniciaría este lunes 22 de mayo, fecha que está condicionada al número mínimo de matriculados. Los horarios para las sesiones en vivo con nuestro docente Carlos Chávarri Calderón serían en una frecuencia de miércoles y viernes de 7 de la noche a 10. La inversión regular es de 500 soles. Sin embargo, actualmente se encuentra disponible la tarifa pronto pago de 450 soles, único pago en su totalidad, que estará disponible hasta este lunes 15 de mayo del presente año 2023. Asimismo, para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial, el descuento corporativo. Esta se aplica a partir de 2 participantes, la inversión es de 400 soles cada uno. Para aplicar esta tarifa corporativa, estamos compartiendo en el chat el enlace al formulario para que puedan registrar sus datos. Es importante puedan registrarse para ponernos en contacto con ustedes y realizar las coordinaciones respectivas. Esta tarifa exclusiva va a estar vigente solo hasta este viernes 12 de mayo a las 5 de la tarde, hora Perú. En caso de dudas o consultas, no duden en comunicarse a nuestros correos electrónicos o al teléfono 962-379-448. El acceso directo a nuestro WhatsApp lo estamos compartiendo en el chat. También queremos compartirles nuestros próximos inicios en nuestras actividades académicas de formación continua a cargo de nuestro docente Antonio Moreno. El curso de capacitación en Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, con 40 horas académicas. Y el programa de especialización en inversión pública con 150 horas académicas. Ambos se dictarán en modalidad a distancia, así que todos los interesados en conocer mayor detalle, no duden en comunicarse a nuestros correos o teléfono de contacto brindados. Muchas gracias por su gentil atención. Quedamos atentos.